Hola a todos, buenos días a los asistentes en el día de hoy. Ahora es el turno de Cristina García Sánchez, profesora de español en Galway, Irlanda. Ella es fundadora del proyecto Educa Global y también es editora y autora de materiales, entre otros del curso de español, Genial A2, pero también ha sido la coordinadora del manual anunciado ya en la página web de Enclave L, Genial B1. Y nada, ya, sin más dilación, pues bienvenida Cristina y es un placer contar contigo y te doy paso. Gracias, muchas gracias Hugo, gracias a la editorial Enclave L y a Nuance y sobre todo a los asistentes, ¿no? Por estar un sábado por la mañana formándonos. Bueno, voy a hacer una presentación de lo que es el manual Genial. En concreto me voy a centrar en el Genial A2, que es el nivel intermedio. Y vamos a ver herramientas que podemos utilizar tanto de manera presencial como ahora en línea, ¿no? Por el coronavirus. Bien, para, para comenzar, pues una clase genial que necesita pues actividades que tengan vida, que sean dinámicas, que estén personalizadas, adaptadas, atractivas, interesantes, ¿no? Pero todo ello lo podemos resumir como actividades memorables para nuestros estudiantes y desde luego lo más importante es captar la atención. Si no tenemos la atención de los estudiantes, no importa nada de ninguna de estas características, ¿no? Vale, una clase genial tiene que aunar los intereses de los estudiantes, es fundamental. Tiene que aunar también las emociones y sobre todo los distintos estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene una manera distinta y diferente de aprender y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar las actividades, ¿no? A la hora de dar la clase. Bien, os voy a ir explicando en qué consiste una unidad del manual Genial. Genial tiene 3 niveles actualmente, el nivel A1, el nivel A2, que es el que vamos a ver hoy, y el nivel B1.1 que salió en el mes de marzo. Todo el manual se estructura exactamente igual, es decir, todas las unidades están divididas iguales, con lo cual es mucho más fácil tanto para el profesor como para el estudiante saber un poco cuál va a ser el camino. Como podéis ver aquí, esta es una portada de una unidad cualquiera, en concreto la unidad 2. La portada siempre consta de doble página y tenemos actividades de precalentamiento y también, como podéis observar ahí, tenéis los objetivos. Los objetivos son importantes para que el estudiante tenga claro qué es lo que va a aprender, qué es lo que vamos a trabajar durante las próximas sesiones de clase. Y si os dais cuenta, pues tenemos un título que nosotros llamamos título emotivo, viviendo intensamente. No es el típico título de la familia, los alimentos, no. Es un título un poco más llamativo con el que incluso podríais realizar actividades ya previamente. Una de las actividades que yo os propongo fuera del manual que podéis hacer es lo que nosotros llamamos lluvia de tweets. Normalmente hacemos actividades de precalentamiento, lluvia de ideas, ¿no? Me imagino que muchos y muchas de vosotras lo hacéis y lo hacéis o al principio de la unidad o al principio del curso o al principio incluso del semestre. Pero bueno, pues aquí nosotras proponíamos hacer una lluvia de tweets. Lo que tenéis ahora mismo en la pizarra es el índice de contenidos del nivel A1 y el índice de contenidos del nivel A2. Y como veis, utilizamos fotos y títulos un poco diferentes. Si os dais cuenta en la primera columna, pues la unidad 4 es Somos frikis. Pues con ese mismo título lo que podríamos proponer a nuestros estudiantes es que hicieran una lluvia de tweets diciendo de qué piensan que vamos a hablar o cuál es el tema que vamos a tratar o cuál es la gramática o el vocabulario. Igual, luego, por ejemplo, en el nivel A2, pues tenemos viviendo intensamente o escapadas. Entonces, con una lluvia de tweets, en lugar de una lluvia de ideas, lo que hacemos es captar la atención del estudiante porque no se lo espera. Es una alternativa actual que introduce el léxico y la tipología de las redes, ¿no? Que tanto utilizan ellos, y se activan conocimientos previos. Yo normalmente lo que hacía en las clases presenciales es proyectaba el formato de un tweet y un estudiante salía a escribir
sabéis que son hasta 140 caracteres, entonces escriben un poquito de texto, una línea o dos. El siguiente estudiante continuaba ese tweet o empezaba con una idea nueva que él había sugerido el título. En la clase ahora mismo online lo hago de otra manera, un poco diferente, que ahora os enseñaré. Bien, podéis hacer lluvia de tweets para ideas, textos pequeños que puedan producir ellos a través del título, o también podemos hacer la típica lluvia de palabras. Aquí, por ejemplo, tendríamos la unidad 3, el título es Escapadas, y en esta unidad, en lo que es la portada, tenemos la clásica o típica actividad de lluvia de palabras, pero como podéis ver, le damos una vuelta, lo hacemos un poquito diferente, un poquito más creativo. En este caso, pues deberían marcar qué objetos son importantes para el tipo de viaje que ellos han elegido, si es un viaje de amigos, de familia, de trabajo, bueno, o con el colegio, ¿no? Y qué objetos podrían añadir. Entonces ahí surge esa lluvia de palabras. Pero como os comentaba, esto en las clases presenciales funciona muy bien, pero ahora con las clases online lo tenemos que adaptar. Y yo estoy dando clases en la universidad y son alumnos de 18 años, pero también tenemos cursos para adolescentes, entonces entre 16 y 17 años también estamos utilizando el manual. Y para las clases online, en nuestra plataforma, lo que estaba utilizando también en las presenciales era esta herramienta, Mentimeter. No sé si la conocéis, quizás hay gente que sí, quizás hay gente que no, pero bueno, es muy fácil de utilizar. Vosotros como profesores simplemente os registráis, creáis una serie de actividades, de preguntas, y el estudiante simplemente coge su teléfono, escribe la dirección de la plataforma menti.com y el código que se nos genera a nosotros. Una vez que introducen ese código, ellos entran de manera anónima, no tienen que registrarse, no hay ningún tipo de peligro, es una plataforma bastante segura y nada, el estudiante metería el código y accede a nuestras preguntas que va a ir contestando. Y nosotros lo que tendríamos o bien en la clase presencial yo lo proyecto en la pizarra o bien en la clase online comparto mi pizarra, veríamos esto. Como veis aquí era una lluvia de palabras de la actividad que os he enseñado antes, ¿no? ¿Qué cosas necesito en mi viaje, en una escapada de fin de semana? Entonces, a mí esta herramienta me parece maravillosa por varios motivos. Bueno, el primero, veis, aquí participaron 21 estudiantes, hay un número muy grande de estudiantes que pueden participar, es anónima, entonces el estudiante pierde ese miedo al error y como podéis ver, las palabras aparecen más grandes cuanto mayor frecuencia han tenido en cuanto a sus respuestas. Es decir, que vamos a ver las palabras con mayor frecuencia y también vamos a ver los errores. Si os dais cuenta ahí, pues está camiseta o pantalón es muy grande, pero también está mochila. Mochila es una palabra que muchísimos de mis estudiantes han escrito y la han escrito mal, quizás porque no conocen que es mochila, ¿no? Entonces, como profesor me parece una herramienta muy buena porque cuanto más aparece una palabra, más grande aparece, yo me voy a dar cuenta de la frecuencia y de que es un error muy habitual en muchos de ellos. No solo es el típico error que aparece en un solo estudiante cuando yo le pregunto, sino que puedo ver que es un error generalizado. Además, con esto, cuando yo siempre lo proyecto en clase o lo comparto en mis clases online, lo que hago es que también es la búsqueda del error. Creamos una nueva actividad y los estudiantes tienen que buscar al menos 3 errores. Esto les suele gustar mucho porque les encanta la búsqueda del error. Entonces, bueno, pues ahí ya tendríamos mochila o también tenemos pantalones cortes, etcétera. Entonces, bueno, pues les sirve para darse cuenta también de los errores, de corregirse, etcétera. Ya os digo, esto tanto en clases presenciales como en clases online funciona muy bien. Volviendo un poco al libro, volviendo al manual, ya os había explicado, tenemos una portada que siempre es una doble página y luego cada unidad consta de 3 secciones o 3 secuencias. Cada secuencia tiene 2 páginas y son secuencias independientes donde vamos a trabajar las distintas destrezas. También tenemos una sección que se llama escena, que luego veremos, donde trabajamos material audiovisual, ya sean o con vídeos grabados
por actores profesionales con nuestros guiones como profesores o bien con cortos que son de carácter general que hemos utilizado en el B1.1, que es material auténtico. Hay una sección también de cultura, luego os explicaré un proyecto y también al final de cada unidad tenemos el banco léxico y el cuaderno de actividades integrado dentro del manual. En un solo libro tenemos todo, no necesitamos tener 2 libros. Y bueno, pues en esta primera secuencia, doble página, normalmente en la primera secuencia solemos trabajar más el aspecto gramatical. Utilizamos material auténtico, como podéis ver aquí, pues es el tema de las abuelas o superabuelas y es material real, información que ha aparecido en los medios de comunicación y que nosotros hemos adaptado al nivel. Y bueno, como os decía, en esta primera unidad solemos trabajar más la parte de la gramática. Como podéis ver ahí, los recuadros naranjas, esos son breves explicaciones gramaticales que luego se pueden ampliar en lo que es el apéndice gramatical. Como veis en la página de la derecha, donde pone apéndice gramatical, debajo de cada recuadro naranja, muchas veces tenemos un código que es G y un 7.1, que significa que en el apéndice gramatical, en el punto 7.1, tenéis una mayor una explicación más ampliada, incluso a veces con actividades extra para ampliar o profundizar, perdón, en ese contenido gramatical. Lo que es la unidad son breves explicaciones, pero luego en la parte del apéndice gramatical tenéis una explicación mucho más detallada. Y por supuesto también tenemos actividades gramaticales, como veis en esa misma actividad, la actividad 4C, un trabajo más puramente gramatical que muchas veces, pues tanto a profesores como estudiantes les gusta, ¿no? Tener la sensación de que están haciendo gramática. Bien, vamos a ir a la segunda secuencia. En las distintas secuencias siempre intentamos trabajar las 4 destrezas, como podéis ver aquí. Ahora os lo voy a explicar con más detalle. La comprensión oral, intentamos utilizar audios con una gran variedad de acentos, no solamente el acento del español peninsular, sino el acento también de diferentes países latinos, México, Argentina, Chile, Uruguay. Siempre lo que es la destreza de expresión oral, tenéis ahí el símbolo de los auriculares, son iconos muy visuales que tanto al profesor como al estudiante le ayudan a identificar la actividad. En cuanto a comprensión escrita, pues trabajamos con una amplia tipología textual, noticias de periódicos o simplemente titulares, textos de redes sociales, artículos de opinión, etcétera. Y normalmente el símbolo es el del librito, como veis ahí en el ejercicio 6A. También hay muchísima expresión oral con actividades para comentar, tanto para que trabajen los estudiantes o en grupos pequeños o en parejas. Y es ese simbolito del bocadillo. En todas las secuencias hay varias actividades, como podéis ver en concreto aquí. Y además, si os dais cuenta, además de los recuadros naranjas de gramática, los recuadros de gramática siempre son naranjas. Tenemos otros 2 tipos de recuadros, los verdes, que es para pronunciación y ortografía, que luego os explicaré, y los morados, que es para la parte de la pragmática. Estos recuadros siempre están al lado de la actividad sobre la que van a ampliar la información. En este caso teníamos la actividad 7A y en el enunciado nos dice: escucha esta conversación entre Paco y Lola. Paco y Lola, qué nombres más raros, ¿no? Normalmente son Francisco, Cristina, María Dolores. Entonces ahí tenéis un breve cuadro con una explicación pragmática, ¿no?, sobre aspectos culturales. De Paco es la forma familiar. Entonces siempre está muy bien pensado lo que es la actividad de acuerdo con el espacio que tenemos al lado y la ampliación o explicación. Sobre aspectos, ya os digo, culturales, sociales, etcétera. Vamos a meternos con la siguiente secuencia. La secuencia 3 es un poquito diferente porque en este caso son 3 páginas.
tenemos esta doble página y luego una tercera página que os enseñaré a continuación. En la tercera secuencia normalmente intentamos trabajar en mayor profundidad actividades de expresión escrita y de comprensión lectora. Entonces, solemos utilizar muchísimo las redes sociales porque es algo muy cercano a nuestros estudiantes, sobre todo al estudiante joven, y es algo que logra captar su atención, que les engancha, que en definitiva es lo que pretendemos. Entonces, como veis aquí, pues intentamos tener todo lo que son redes sociales y las actividades de escritura intentamos darle también esa actualización, ¿no? Y, por ejemplo, en la actividad D, que veis al principio de la página 31, pues tendríamos la típica actividad, ¿no? De que escribe un texto sobre qué has hecho este fin de semana. Pues nosotros le dimos un cambio y dijimos, bueno, un texto 80, 90, 100 palabras se hace muy pesado, a veces le da miedo, ¿no?, al propio estudiante. Entonces pensamos, pues bueno, escribir unos tweets, como hacíamos al principio con lo de la lluvia de tweets. Y en esta actividad, pues ahora o bien presencial, yo lo que hacía era proyectarlo en la pizarra, ¿no?, un formato, un modelo del tweet, o bien les dábamos fotocopias, pues producían y al final esos 4 tweets pues pueden llegar a 80 palabras, más de 50 desde luego. Entonces vamos produciendo, pero desde un punto de vista un poquito más creativo. Ahora online, pues os voy a enseñar cómo lo haría. Pero antes, no me quiero olvidar, por ejemplo, en esta secuencia también podéis ver en la parte alta un simbolito que pone banco léxico y pone L2. Luego os explicaré para qué sirve esto, pero esta actividad nos envía al banco léxico y en el banco léxico la actividad 2 continúa practicando vocabulario que está enlazado con esta actividad. Entonces, además de las actividades que encontráis en cada secuencia, siempre tenéis mucho más material extra para profundizar. No tenéis que trabajar vosotros creando nuevas actividades. Ya están pensadas, ya están creadas y las tenéis dentro del manual. Bien, como os decía, pues en las clases presenciales podíamos hacer esta actividad o ahora en las clases online, volviendo a utilizar Mentimeter, la plataforma que os he enseñado antes, pues por ejemplo os voy a mostrar un ejercicio que realicé hace pocos días que era describe cómo eres y tenían también que describir brevemente pues cómo son. En esta ocasión, bueno, tenía solamente 11 estudiantes, ellos escribían en la aplicación, yo compartía mi pantalla y se proyectaba. Entonces, desde mi pantalla todos los estudiantes tenían acceso a ver esto. Lo podéis hacer también de manera presencial o online, ya os digo, es exactamente igual. La parte positiva de utilizar esta herramienta, pues de nuevo, es anónimo. Aparecen todos los textos de todos los estudiantes. Todos los estudiantes lo pueden leer. Y sobre todo, de nuevo, pierdan ese miedo a equivocarse, pierden el miedo al error, se proyecta, lo leemos, podemos corregir. Si os dais cuenta, pues hay muchísimos errores, pero bueno, para mí lo importante era que produjeran. Y además, algunos de ellos se inventaban personas, o sea, no hablaban directamente de cómo eran ellos, sino cómo se imaginaban que podían ser. Entonces, resultó una actividad muy buena. Hay estudiantes que apenas han escrito una línea, como veis ahí, pero es que hay otros que realmente han escrito casi textos, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo aquí hacíamos esa búsqueda al error que tanto les gusta a ellos y que me gusta a mí. Bien, vamos a volver un poco a la unidad. Igual os comentaba que en la secuencia 3 son 3 páginas. Aquí podéis ver esa tercera página en donde normalmente trabajamos más lo que son actividades de pronunciación y de ortografía, que muchas veces es la parte más olvidada de muchos manuales, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis esa sección para practicar fonética, para practicar ortografía, etcétera. Y luego a continuación pues ya tenéis ahí la sección que también os había comentado de A Escena. Es la sección más visual que tenemos en cuanto a que se trabajan tanto en A1 como en A2
vídeos donde las autoras, nosotras hemos escrito el guión y unos actores profesionales lo han grabado. Entonces, es un material audiovisual muy dirigido y muy adaptado al estudiante. Pero además, no solamente aquí en escena, se van a trabajar actividades relacionadas con el vídeo, sino que también os propongo otra actividad totalmente distinta que va a sorprender al estudiante, ¿no? Porque decíamos eso de captar la atención. Entonces, si os dais cuenta, esta sección es muy visual, suele constar de muchas fotografías referentes al vídeo o fotografías relacionadas con el vídeo, y yo creo que lo podéis trabajar de una manera diferente y que sea una actividad pues más llamativa. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues fijaros, en este caso teníamos la gran evasión y diferentes fotos. Os lo pongo aquí un poco más grande. La actividad que yo os propongo es adivina qué estoy haciendo. ¿En qué consiste? Esto lo podéis hacer tanto presencial como ahora online. ¿Cómo lo haría online? Si estáis trabajando con plataformas como Blackboard o plataformas como Zoom, sabéis que podéis crear pequeñas salas o pequeñas, sí, salas, es lo que suele llamar rooms, ¿no? Entonces, en pequeños grupos, 3, 4, 5 personas, ponéis a los estudiantes ahí y uno de los estudiantes tiene que elegir una fotografía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? El estudiante elige esa fotografía e imagina qué está haciendo. Entonces, tiene que describir qué ve, qué huele, qué siente, y el resto tienen que intentar adivinar de qué fotografía se trata. Por ejemplo, yo digo, siento frío, tengo mucho viento en mi cara, tengo mucho miedo, y el resto de estudiantes tienen que intentar averiguar si se trata de la primera fotografía, de la segunda, etcétera. Entonces, es una actividad distinta. Y como profesores, además, le podemos sacar mucho jugo porque cuando un estudiante elige una fotografía tiene un motivo y lo que podemos averiguar, ¿por qué? ¿Por qué has escogido esa fotografía de tirarse en paracaídas? Pues a lo mejor ahí es cuando ya hacemos que esa actividad sea memorable, porque el estudiante nos puede explicar que su padre ha sido paracaidista o que le gusta mucho, entonces ella empieza a contar algo también más personal. Por eso os digo que no solamente os limitéis a las actividades que ya vienen en el libro, que está muy bien, por supuesto, sino que también hay muchas otras actividades que podéis hacer extra y que van a captar esa atención del estudiante. Bueno, volviendo al libro, tenemos la siguiente sección después de las 3 secuencias, a escena, y ahora llegamos a la sección de cultura y de proyecto. En la sección de cultura, lógicamente vamos a trabajar aspectos culturales de todos los países en donde el español sea una lengua oficial y nos intentamos de nuevo acercar de una manera diferente, más creativa. Por ejemplo, en este caso tenéis Uruguay y no se trata solo de trabajar pues, los aspectos literarios de Uruguay o gastronómicos, no. Como veis aquí, Uruguay en monopatín. ¿Cómo? Uruguay en monopatín es algo diferente, ¿no? Y que puede conectar mucho más tanto con el estudiante joven, pues también con el adulto, pues porque tenga hijos, o con el que es incluso más adulto, el abuelo, porque tenga nietos. Entonces, lo que hacemos es trabajar la cultura, pero de una manera un poco distinta y mucho más actual. Y bueno, esto en cuanto a cultura. Luego también, al final de cada unidad, os proponemos siempre trabajar un proyecto colaborativo en donde el estudiante, ya sea en parejas o en pequeños grupos, tengan que desarrollar un proyecto. Y lo interesante de este proyecto es que van a trabajar con todas las herramientas que han aprendido durante la lección, ¿no? Durante la unidad, es decir, van a poner en práctica ese vocabulario, esa gramática, esos aspectos culturales que hemos trabajado, etcétera. Entonces, siempre es algo mucho más práctico, les suele gustar mucho, lo solemos hacer siempre al final de cada clase, ¿no? Cuando yo la unidad normalmente la trabajo 2 semanas, pues el último día de clase hacemos estos proyectos.
Y también en cada unidad vais a encontrar la parte de la reflexión. El recuerda y el comprueba. Es muy importante que el estudiante también se autoevalúe, que no solamente le evalúe el profesor con un examen, sino que él sea consciente de, pues ya conozco esta parte de vocabulario, o ya comprendo el pretérito perfecto, pero sobre todo también las funciones. Pues sí, pues ya puedo, ahora puedo preguntar y responder sobre acciones en el pasado. Ahora puedo expresar qué cosas he hecho o qué cosas todavía no he hecho, etcétera. Esto en cuanto a la sección de cultura, proyecto y reflexión. Y ya por último, bueno, os quería explicar también otra actividad diferente. En la parte de cultura, en concreto, aquí tenemos unos textos, pero lo podéis hacer con cualquier texto que encontréis a lo largo del manual, ¿no? Normalmente cuando un estudiante se enfrenta a un texto dice, uff, leer, hay muchísimo vocabulario, son largos, son tediosos. Bueno, pues lo podemos trabajar pues igual, de una forma diferente, de una forma sorprendente, para de nuevo captar su atención. En este caso, lo que os propongo yo, es dinamizar la lectura. ¿Cómo vamos a cómo dinamizamos la lectura? Pasando de que el estudiante sea pasivo, simplemente leer, a que sea activo. Y vamos a fomentar su creatividad. Os propongo utilizar dados. Podéis utilizar o bien dados, como veis ahí, con preguntas, o si no tenéis dados con preguntas, en la pizarra escribís número 1, ¿qué? Número 2, ¿quién? Número 3, ¿dónde? Número 4, ¿cómo? Número 5, ¿por qué? ¿Sí? Vais escribiendo. Y con un dado normal lo tiráis número 2, ¿quién? Entonces, el estudiante que tira el dado y le sale el número 2 o el quién, tiene que hacer una pregunta con quién sobre el texto. Y su pareja o sus compañeros de grupo tienen que buscar la respuesta en el texto a esa pregunta. ¿Quién es el protagonista de este texto? Pues lo tienen que buscar. O cuándo, bla, bla, bla. Entonces, lo podéis hacer con cualquier texto, ya os digo. Es una muy buena actividad porque van a afrontar la lectura de una manera diferente. El que hace las preguntas tiene que leer para hacer preguntas. El que tiene que responder esas preguntas va buscando la respuesta. Practicamos las preguntas, que siempre es una parte complicada, ¿no? A la hora de trabajar una lengua, ¿no? El hacer preguntas. O también, otra actividad que os propongo, podéis utilizar dados de categorías, como veis ahí. Tiramos un dado y tienes que buscar los nombres o los verbos en pretérito perfecto o tienes que buscar adjetivos, etcétera. Entonces, podéis trabajar los textos que aparecen en el manual de otra forma diferente, ¿no? De una forma más llamativa. Bien, volviendo de nuevo a la unidad, esta es siempre la última sección que encontramos en cada unidad, es el banco léxico, y ya os había explicado antes que a veces, en lo que son las secuencias, hay actividades que tienen puesto L, una flechita y un número. Habíamos encontrado antes L número 2. La actividad número 2 lo que hace es reforzar con más vocabulario, practicar más lo que ya estábamos trabajando en la secuencia, ¿no? Son actividades de vocabulario, siempre para practicar, no solamente escrito, como veis son muchas de expresión oral, como veis ahí en los iconos de los bocadillos. Y luego siempre al final de cada banco léxico lo que encontramos es una actividad de revisión. Es muy importante esta actividad para nosotras porque pensamos que es el momento en el que el estudiante realmente piensa qué palabras o qué expresiones son importantes para él. Es algo personal, algo que lo hace diferente a los demás. Entonces, muchas veces os vais a sorprender con las palabras que son importantes para uno y no para el otro, ¿no? Y bien, ya saliendo un poco de lo que es el libro, si queréis buscar muchas más ideas, muchos más materiales, pues os propongo 3 plataformas. En Pinterest, que me imagino que muchos lo conocéis, es una plataforma muy visual en donde podéis encontrar muchísimo material, pero es que además la editorial en su Pinterest tiene unos tableros especiales para Genial A1 y A2 y para Genial B1. Y ahí a su vez tenéis subtableros por unidades con un montón de actividades extra, de ideas que os pueden ayudar. Entonces, si queréis profundizar, no tenéis que pensar vosotros en actividades extra, ya las hay, que os pueden inspirar y simplemente las cambiáis, las adaptáis. También en Brick Learning son
no solamente es el libro que está digitalizado, sino que hay actividades extra. Es decir, además de las actividades que tengo en el libro, además del banco léxico, además del cuaderno de actividades que está dentro del libro, tenemos en Blick Learning aún más. Y en Pinterest. Y luego también en Twitter. Las autoras de Genial somos muy tuiteras y también sabemos que hay muchos profesores que van a Twitter a buscar ideas o ayuda, ¿no? Entonces pensamos que era una muy buena plataforma para compartir ideas y también para compartir el trabajo de nuestros estudiantes, que les encanta salir en las redes. Entonces, por ejemplo, aquí Nietzsche Tudela es una de las autoras. Ella compartió el trabajo de algunos de sus estudiantes cuando hacían mapas mentales, pues para practicar léxico, y entonces utiliza siempre la etiqueta de Genial A2. Si yo entro en esa etiqueta voy a ver el trabajo de otros profesores, ¿no? Y otro ejemplo que os quería enseñar, bueno, ahí estoy yo con mis compañeros y era una foto que tomamos para una de las actividades de Genial A2 que se llama Selfies Memorables, en donde los estudiantes tenían que traer un selfie, ¿no? Y explicarnos por qué para él era importante, por qué era memorable. Y pues qué mejor que llevar un ejemplo. Y luego, bueno, pues subimos algunos selfies de nuestros estudiantes o de fotos que les parecían importantes, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que podéis encontrar en Twitter. Pero bueno, para muchas más ideas os recomiendo el Facebook de la editorial, la cuenta de Twitter de la editorial, el canal de YouTube. En el canal de YouTube vais a encontrar todos los vídeos de escena que trabajamos y además, pues bueno, vais a tener acceso también a los webinarios de formación, pues como este mismo. Y también en el Pinterest de la editorial. Y ya por último, pues muchísimas gracias. Estos son los 3 manuales que tenemos ahora mismo de Genial. La unidad que os he explicado siempre es muy similar. Bueno, es igual, la estructura es igual en los 3 niveles que tenemos ahora mismo. Y nada, pues agradecer de nuevo tanto a Enclave L como a Nuance la oportunidad que me han dado. Y bueno, no sé si tenemos un minuto para que podáis hacer alguna pregunta o si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que me queráis comentar. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido un reto porque te hemos dicho que a ver si en media hora podías explicar muchas cosas y yo creo que lo has salvado muy bien. Han estado preguntando muchas cosas por el chat que los compañeros de la editorial hemos ido respondiendo. Han preguntado, bueno, ya sabéis que, como decía Cristina, que el nivel A1 y A2 ya se está usando en Turquía, hay bastantes colegios, bastantes universidades. Evidentemente es un libro para, no es para adolescentes y no es para niños, obviamente, ¿no? Entonces preguntaban pues, por el número de horas, preguntaban también que dónde estaban los vídeos además se pueden ver con subtítulos y sin subtítulos en A1 y A2, entonces más o menos yo creo que han ido respondiendo. Y sobre todo agradecerte a ti nuevamente porque igual que el resto de las ponentes ha sido una preparación de una formación a contrarreloj porque en principio iba a ser de manera presencial y te agradecemos que además en Irlanda son 2 horas menos que en Turquía Bueno. y tenemos a Cristina conectada desde no sé ni cuándo. Así que muchísimas gracias, Cristina.